Vamos a hablar de la famosa, de lo que es la Ruta 5 y la utópica o el utópico proyecto de la autovía. Más de 30 años ahí, mostrando la zanahoria y escondiéndola, ¿no? Y diciendo que ahora sí, pero después ahora no. Y hace poco salió la noticia, se conoció que, si bien hace un año y medio, recuerdan, creo que durante el mes de enero, febrero, ahí sobre las zonas de Mercedes hubo un gran acto, una gran puesta en escena de que volvía la obra de Ruta 5. Si vos pasás algo de eso, hay algunos lugares en los cuales se hicieron obras y uno decía, bueno, esta vez será, bueno, lamentablemente esta vez tampoco va a ser. ¿Por qué? Porque la empresa que había sido adjudicataria de la licitación dijo, no puedo seguir, no puedo seguir. Una empresa vinculada a Cristóbal López, si mal no recuerdo también. Para esto nada mejor que contarnos y charlar una vez más con él. Hablamos de Carlos Mozo, él es habitué, principalmente de Zona Cero, con él hablamos, pero un gran luchador. Él es concejal en su localidad, en Mercedes, pero además es de los primeros, de los vecinos autoconvocados por la Ruta 5 allá más de 30 años, con algunos créditos locales y compañeros de ruta, también, nunca mejor dicho, como Julio Mascheroni, entre tantos otros, pero más de 30 años que comenzaron con el reclamo y hoy por hoy a foja cero de nuevo. ¿Qué se siente? ¿Qué se puede esperar de esto, Carlos? ¿Cómo andás? Hola Juan, buenos días para vos y a toda la audiencia. Esto parece, el otro día estaba mirando una película muy buena eh, que se titula Déjà Vu. Y Ujú. realmente esta entrevista que con todo gusto siempre mantenemos parece un déjà vu. Como lo decías vos, más de 30 años de promesas, unos cuantos presidentes, distintos gobiernos, un montón de conformaciones de congresos de diputados y de senadores, que no es un dato menor, ¿eh? Los congresos, los diputados y senadores son cómplices de estas cuestiones también. Y cuando digo cómplice me hago cargo de lo que digo, porque son ellos los que elaboran los presupuestos, que controlan cómo se ejecuta el presupuesto y son los que gestionan partidas presupuestarias no solamente para sus localidades, sino para las regiones y las provincias. Por lo tanto, no es solamente la culpa de un presidente, sino de todos sus componentes. Ujú. Incluso como sociedad también nos deberíamos hacer un poco cargo de la historia. Lo que vemos hoy, yo creo que se veía venir, creo que con vos lo hemos hablado, cuando vino el ex administrador de Vialidad Nacional, Arrieta, al Consejo Deliberante de Mercedes, con todos los intendentes del corredor, desde las 9 de julio hasta Mercedes. Chivilcoy, Bragado, Alberdi, todos los intendentes actuales en ese momento, estuvimos presentes, yo como concejal en ese momento, eh, en donde Arrieta, con funcionario de Vialidad Nacional, firmaron un compromiso con el intendente de Mercedes, sigue siendo el mismo, Juan Tarrós, firmaron que en 40 días comenzaban las obras. Lo hemos hablado con vos porque a la semana siguiente hubo un acto en la ruta con todos los funcionarios nacionales y solamente el intendente de Mercedes, en donde traje máquina y un par de camiones para hacer un movimiento de tierra y que en mis redes sociales y después en las entrevistas yo expuse claramente que eso era un acting o una obra de teatro porque la obra no se iba a hacer. Y lamentablemente tengo que decirlo que nuevamente no es que no me equivoqué y hago alarde de esa situación. Realmente lo digo con mucho dolor, con mucha tristeza, que lo que dije en su momento hace más de un año, bueno, tuvo que esperar un cambio de gobierno para que la empresa se fuera, que lo pudo haber hecho antes del cambio de gobierno. Pero se veía venir porque era una cuestión de sentido común. No había plata, ya no había plata antes, porque lo poco que había, rascando la olla, se la llevaron toda para la campaña del oficialismo en su momento. Eh, el pacto de obra que hubo, el convenio de
obra que hubo firmado entre la empresa que hoy se fue, con Vialidad Nacional al mando de Arrieta, hace 1 año y medio o 2, era ese pacto de hacerla extremadamente lenta a la obra. ¿Y por qué la hicieron lenta a la obra? Porque ya sabían que no había dinero. Entonces, cuando a mí me pasaban determinada información de primera mano o de segunda mano, yo venía observando eso y por eso lo decía. Pero no es que tengo la bola de cristal. Tristemente, los autoconvocados tenemos 30 años de trayectoria, 30 años de reuniones con gobiernos de turno, 30 años de promesas y mentiras, y obviamente tenemos información. Entonces, lo que está pasando ahora, además de haber dejado la empresa a más de 100 familias, no solamente empleados, más de 100 familias sin trabajo, esto va a tener un costo, no tengo ningún tipo de duda, un costo económico perjudicial para el Estado Nacional que lo vamos a pagar todos los argentinos. Porque en todas las cláusulas de contratos que hay entre cualquier gobierno estatal, sea municipal, provincial o nacional, con la empresa de turno, hay un acuerdo y un articulado en donde dice que si el Estado no cumple, la empresa le puede hacer juicio al Estado. Y viceversa, si la empresa por cualquier incumplimiento incumple, el Estado tiene la facultad de dar de baja el contrato con una cuestión económica a su favor. Por eso digo que esto, además de dejar más de 100 familias sin trabajo, también seguramente va a haber un litigio legal por el cual los argentinos vamos a tener que pagar las costas. Una vez más. Bueno, la última te pregunto esto y agradeciéndote tu tiempo. Vos como autoconvocado, como decís, más allá de tu función política, hace 30 años no eras político, justamente te metiste con un montón de vecinos tratando de ir detrás de este proyecto, ¿no? Pero como este déjà vu o el día de la marmota, todos los días lo mismo, volver a empezar. ¿Cómo ves el futuro de una ruta que necesita claramente? Porque hay accidentes, es cierto que hay otro parque automotor, la ruta es justamente obsoleta para el parque automotor, para la cantidad de hay, para los autos que hay. También la gente maneja muy mal y los accidentes son por imprudencia, justamente, ¿no? Eso también es para decirlo, pero ¿cuál es el futuro que vos ves para esto? Y más negro que antes, porque, a ver, este gobierno ganó las elecciones en el balotaje con un 51%, diciendo lo que iba a hacer, y dentro de esas cosas blanquea que no hay plata. Y sobre todo, que no le daba importancia, por esta cuestión de recursos económicos, a la obra pública. Por lo tanto, ¿qué expectativa podemos tener nosotros que se retome la obra de la Ruta 5 cuando te está diciendo el gobierno que no tiene recursos? Ahora, lo que está proponiendo este gobierno es muy similar, pero muy similar, a las PPP. Recordemos que cuando arrancó y asumió Mauricio Macri, mediante una ley, promocionó o efectivizó la obra pública por intermedio de la participación pública-privada, en donde el privado tenía que arrancar invirtiendo durante los 2 primeros años, que era el caso de la Ruta 5. En ese momento la UTE estaba conformada por los empresarios capitalistas chinos y empresarios que ponían recursos humanos y maquinarias argentinos, para hablar más tradicionalmente. Los 2 primeros años de obra, que estaba licitada y adjudicada toda la Ruta 5 completa de Mercedes a Santa Rosa en distintas variantes, en un promedio de tiempo entre 4 y 5 años. Los primeros 2 años el dinero salía exclusivamente de la empresa o de las empresas, pidiendo crédito o con recursos propios. Sí.
A partir del tercer año, el Estado iba a empezar a devolverle la inversión y a pagar mensualmente las cuotas por obra y certificado firmado, ¿no? Cumplido. Entonces, lo que propone este gobierno, diciendo no tiene plata, y que está proponiendo el sistema que se maneja en Chile, es muy similar a las PPP. Ahora, decime vos o díganme, ¿qué empresario va a querer poner dinero en Argentina sabiendo que somos aleatorios en cuanto a la economía, en cuanto al pensamiento, los gobiernos, los criterios, los proyectos y los modelos, y que no es confiable Argentina? ¿Qué empresario va a invertir en un país que no es confiable y que no sabe si la va a poder recuperar? Claramente. Entonces, es muy difícil, ojalá, y esto lo digo siempre y con vos lo hemos hablado siempre, a mí, ¿qué me importa qué gobierno concreta la obra? Yo quiero que la concrete. La modalidad, la que fuera, obviamente, que no sea perjudicial para un Estado. Por supuesto. Pero realmente, si tenía un panorama negro antes, yo creo que ahora está mucho más complicado. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto charlar con vos y este tema lo venimos siguiendo desde hace largo, con vos, con tu coequiper, con Julio Mascheroni, que nos manda un mensaje y nos dice que es para seguirla en otro momento, ¿no? Habría que empezar a hablar de corrupción también cuando hablamos de este tipo de obra. Pero lo dejamos para la próxima. Sí, yo llamo a la reflexión, creo que en la nota de opinión fui bastante claro, con poquitos datos, ¿no? El 90% de los siniestros viales que hay en el tramo de la Ruta 5 y en todas las rutas es producto de imprudencia humana. Por eso se llama siniestro, no accidente. El accidente se producía hace más de 15 años atrás con un parque automotor añejo, de que se salía una rueda, se cortaban los frenos, la dirección. Eso eran accidentes. Hoy es todo por imprudencia, más del 90% es imprudencia. Está bueno pedir autopista, pero hagamos un mea culpa como conductores, como usuarios, y fijémonos que somos muy imprudentes, por eso se producen los siniestros, los heridos y las muertes. Y si no, vamos al ejemplo de la Panamericana, del Buen Aire, que tienen 4 carriles o más, y sin embargo todos los días vemos siniestros viales. Eso no es producto de la ruta, sino producto de la imprudencia. Así que agradecido, Juan, y a disposición como siempre.